buenas tardes. El proyecto de educación virtual de la Universidad del Atlántico les da la bienvenida al Cafecito con las TIC, Transformación Digital Educativa. Queremos agradecer al profesorado que respondió a nuestra convocatoria y extender un saludo a nuestras audiencias conectadas a través de la página de Facebook del proyecto de educación virtual. Los acompaña esta tarde Kelly More Bustillo, responsable de comunicaciones del proyecto de educación virtual, y estaré con ustedes a lo largo de esta jornada a cargo del magíster Antonio de Padua Palacios Rodríguez de la Universidad de Sevilla, quien ya se encuentra en sala conectado para dictar la charla programada. Damos inicio entonces a nuestra agenda y les compartimos el cronograma de la sesión de hoy jueves 27 de mayo de 2021. Serán 2 horas que se desarrollarán en el siguiente orden. En primera instancia tendremos la instalación a cargo de la coordinadora del proyecto de educación virtual, Claudia Baloco Navarro. Seguidamente iniciaremos con la conferencia Transformación Digital Educativa a cargo del magíster Antonio de Padua Palacios Rodríguez. Luego daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas que será moderada por la coordinadora del proyecto de educación virtual. Y finalizaremos este espacio de interacción facilitando a nuestro cuerpo docente en sala el formulario de registro de asistencia. A continuación, con ustedes, Claudia Baloco Navarro, coordinadora del proyecto de educación virtual. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda esta invitación a charlar, a tomarnos un cafecito. Pueden hacerlo desde sus casas, bueno, aprovechando este aislamiento que tenemos. Y de manera muy especial quiero agradecer al profesor Antonio su disposición para acompañarnos en este rato, para hablar acerca de lo que son las tecnologías digitales y para hablar un poco de todos estos temas de procesos de enseñanza y de aprendizaje con ayuda de las tecnologías. Desde la Universidad del Atlántico, como institución de educación pública, por supuesto, apoyamos todos los temas de orden social que se vienen viviendo en Colombia y, por supuesto, apoyamos también toda la formación permanente que tenemos alrededor de estos espacios virtuales, e invitamos y convocamos a todos los docentes a continuar en ese proceso de formación permanente, desde lo formal, pero también desde otros espacios como son estos espacios que hemos creado desde el proyecto de educación virtual y hemos reorganizado como un espacio para una charla con expertos y, por supuesto, para conocer otras referencias, como son las referencias que nos trae hoy el profesor Antonio de Padua, para tomarlas y de pronto apropiarlas y por qué no mejorarlas también. La incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje requiere, por supuesto, que los docentes tengan un compromiso con el conocimiento y con las competencias en el uso de las tecnologías. Surgen alrededor de esto algunas preguntas: ¿cómo vamos a incorporar esas tecnologías si no las hemos apropiado? ¿Somos competentes para el uso de estas tecnologías realmente o las estamos usando, bueno, por salir del paso como nos ha tocado en este momento? Entonces, es el momento para reflexionar acerca de cómo estamos usando las tecnologías y si ese uso apropiado en la docencia es el que nos ha dado mejores resultados o los resultados no han sido tan buenos. Es muy importante reflexionar acerca de esto, y yo creo que estas referencias y estas experiencias que nos trae hoy el profesor Antonio pueden ser importantes para acercarnos a estas reflexiones. Las tendencias educativas en este siglo XXI plantean algunas necesidades urgentes que debemos considerar acerca de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta esos procesos de globalización, pero también de transformación de las
instituciones de educación superior, donde hoy nos vemos en la necesidad de ofrecer unas nuevas tendencias de formación. Ya no nos quedaremos solamente en la presencialidad, sino en mirar ese abanico de opciones que tenemos hoy, y desde la Universidad del Atlántico hoy ya hablamos de otros tipos de formación. Ya hablamos del blended learning, con propiedad algunos profesores ya lo hacen, ya hablamos de la virtualidad desde otros puntos de vista, y tenemos otros nombres como educación remota, como educación con ayuda de las TIC. Por supuesto que tenemos otros nombres. Entonces, desde esta perspectiva, en una sociedad que está en constante cambio tecnológico y por qué no pedagógico también, es urgente que nosotros tomemos conciencia de nuestras competencias digitales, y ese es el tema precisamente del cual nos hablará el profesor Antonio. ¿Para qué? Para que esa transformación digital no se dé solamente en los estudiantes, en los profesores, sino de manera conjunta en las instituciones, y esa es nuestra invitación. En la medida que nosotros como docentes logramos esa transformación, pues lo vamos a lograr en nuestra universidad, en los programas que ofrecemos y en estas modalidades, haciéndolo de una manera un poco más formal. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho y quiero darle una cordial bienvenida al profesor Antonio, darle paso a su presentación. De acuerdo con lo que nos ha sugerido Kelly, el profesor va a hacer una intervención muy magistral y vamos a tener una sesión para preguntas que estaremos compartiendo pues con todos, así que todos pueden escribir sus preguntas a través del chat y vamos entonces al final a hablar acerca de ellas con las referencias que nos presenta el profesor Antonio. Bienvenido, profesor. Antonio de Padua Palacios Rodríguez, graduado en Educación Primaria por la Universidad de Sevilla, máster universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones de Formación, miembro del Grupo de Investigación Didáctica HIT-UM 390, Análisis Tecnológico y Cualitativo, profesor contratado predoctoral en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, docente e investigador en el área de la tecnología educativa y la formación del profesorado. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes, buenas noches desde España. Y bueno, pues para mí, como siempre, es un placer pues compartir con todos y con todas todo esto de la tecnología, que parece que últimamente está más de moda que nunca. Agradecer, por supuesto, a la Universidad del Atlántico por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, esperemos que este cafecito, aunque bueno, yo me he traído aquí mi taza, no la he rellenado de café porque aquí son ya las 10 de la noche y si no, no voy a dormir, pero bueno, un poquito de agua. Para que compartamos este ratito, podamos aprender un poco y bueno, voy a ir compartiendo presentación. Esto me dice que si comparto se detiene la otra, así que creo que no hay problema. Okay. Yo me presento rápidamente. Exacto. Bien, bien, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy un profesor, yo digo que profesor Nobel de la Universidad de Sevilla. Formo parte de un grupo de investigación bastante consolidado en el ámbito científico, no solo nacional, sino también internacional, que es el Grupo de Investigación Didáctica, dirigido por el profesor Julio Cabero. Y bueno, desde que empecé esta andadura, esta fantástica andadura en el grupo, pues nos hemos especializado en esto que hemos denominado, que se denomina transformación digital educativa, que incluye otra serie de conceptos que bueno, iremos desarrollando a lo largo de la presentación. Antes de empezar propiamente con la presentación, les quiero mandar un fuerte abrazo a mi compañera Gloria, que es alumna de la Universidad del Atlántico y sé que está por aquí viéndonos. Gloria estuvo aquí en Sevilla una temporada y bueno, Gloria, que sepas que sé que estás por ahí, que luego nos vamos a preguntar cosas. Bien,
Como les decía, todo esto de la transformación digital educativa es un tema que últimamente es bastante controvertido, sobre todo desde la irrupción de la pandemia. La pandemia, de la que no hace falta presentación, ha causado muchísimos problemas a nivel económico, social e incluso educativo. ¿Educativo por qué? Pues porque de la noche a la mañana la mayoría de centros educativos, colegios, institutos, centros de formación universitaria, tuvieron que cerrar, tuvimos que confinarnos y se vio que no había otra forma de llevar el conocimiento al alumnado si no era con tecnología. Problema, que no estábamos preparados para ello. Hay un montón de investigaciones, últimamente la producción científica relacionada con el coronavirus es brutal, y no solo es brutal en el ámbito médico, sino también en el educativo propiamente dicho. Se ha más que demostrado que no estábamos preparados a nivel de infraestructura, a nivel de formación e incluso a nivel metodológico para asumir una docencia virtual. De ahí que, bueno, les pongo esos ejemplos de distintas noticias que aparecieron en su momento en España, son de distintos diarios de referencia, donde no solo se ponía de manifiesto ese potencial de la educación virtual, es decir, sabemos que sirve para algo más que para, después hablaremos de eso, que para subir un PDF a un repositorio, pero es que ese potencial tiene que ir de la mano de una necesaria capacitación, sobre todo de los docentes, ya que son pues, los principales actores, después del alumnado, por supuesto, pero los principales responsables de este desafío educativo, que no es que se nos venga, es que ya lo tenemos aquí. Y de ahí, pues bueno, que ya no solo se cuestionen las prácticas si son virtuales, si son presenciales, si hablamos del e-learning, no, sino que también se cuestionan las formas de enseñar, es decir, la metodología que se pueda aplicar o que se deba aplicar usando la tecnología, digamos, como una herramienta en el aula. Y de ahí que, bueno, pues por supuesto, se haga un poco ese llamamiento a esa necesaria educación en y con tecnología desde las primeras etapas. En este caso hablamos de educación infantil, donde todavía pues, en el currículum no está del todo integrada. Pero toda esta historia de la tecnología, de la educación, la sociedad del conocimiento, de lo que seguramente ya hayan oído hablar, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues verán, el origen está básicamente en el momento que la tecnología se hace accesible para la mayoría de la población y empieza a integrarse dentro de las pequeñas empresas. En ese momento, pues, había una falsa creencia, ahora les cuento por qué, de que la integración de cualquier tecnología en un contexto determinado va a suponer un incremento tanto social como económico. Vamos a pensar, por ejemplo, en una pequeña tienda de ropa, ¿vale? Una pequeña tienda de ropa en la que trabajan 3 personas, el dueño, 2 trabajadores, ¿vale? Y bueno, pues se ve que hay un nuevo producto, un ordenador, que bueno, según se lo quieren vender al dueño, cuando integramos ese aparato dentro de la tienda, pues no solo va a ser capaz de hacer las cuentas, la contabilidad muchísimo más rápido, sino que también va a ser capaz de pedir stock cuando se queden sin productos, es decir, una serie de beneficios que hacen que esta persona lo compre y lo ponga en su tienda, ¿vale? ¿Creen que realmente, tal cual les estoy contando la historia, esto supondría un beneficio para el comercio? La respuesta sería depende. ¿Por qué depende? Pues depende de si los trabajadores y las trabajadoras de ese comercio tienen la formación necesaria para aprovechar todo lo que esta máquina o esta tecnología les puede proporcionar. Pues exactamente esta metáfora es igual en el ámbito educativo. Si nosotros incorporamos una tecnología, sea cual sea, en cualquier contexto educativo, no tiene por qué crear un beneficio, un incremento, productividad. No, es más,
puede que sea generador de diferencias sociales, las denominadas brechas digitales, que no son solo brechas de acceso, de tengo o no tengo, el cacharro, como decimos por aquí, la computadora, el dispositivo móvil, no. No solo son de acceso, también podemos hablar de brechas generacionales, brechas de género y en fin, todo este tipo de separación que puede causar pues, la tecnología. Pero no todo va a ser pesimismo. La tecnología, por supuestísimo, y venimos a hablar de eso, es productora de aprendizaje, es generadora de nuevos desafíos. Pero esos desafíos inevitablemente van a conllevar una nueva alfabetización, en la que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, muy relacionada con la competencia digital, que va a ser un poco pues ese eje vertebrador de toda la ponencia. Como les decía, esto del nuevo desafío, nuevas alfabetizaciones, se preguntarán, vale, si yo sé que esto es necesario, si es algo que aparece continuamente en los foros económicos, en los foros políticos, educativos, por supuesto, continuamente oímos hablar de esa necesaria transformación digital del país, esa digitalización de la escuela, pero ¿por qué? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque nos guste o no nos guste, inevitablemente vivimos en una sociedad que muchos expertos denominan como hipertecnologizada. Hay filósofos, por ahí teníamos a Bauman, que nos hablaba de esa modernidad líquida, de esa sociedad líquida. También tenemos otros autores, como puede ser Castell, que nos hablaba de la sociedad del conocimiento, pero al final están haciendo referencia a una misma realidad. Y es una sociedad en la que la tecnología se ha integrado ya de forma tan profunda que si no somos capaces de dominarla, pues puede que ella nos domine a nosotros. Puede parecer esto el argumento de una película de ciencia ficción, pero es cierto. Hoy en día puede que nos lleguen noticias de personas a las que se les defrauda con correos electrónicos que les piden unas contraseñas y de repente vean que en su cuenta bancaria pues está desapareciendo dinero, o puede ser que también sepan de problemas que existen con las redes sociales, el tema de las adicciones, es todo ese, digamos, mundo oculto que tenemos que, bueno, pues que combatir, por supuesto, pero del que tenemos que ser conscientes. Por eso, el que sea tan necesaria ahora más que nunca la transformación digital, porque es que ya no hablamos de nuevas tecnologías, ya hablamos de tecnologías. Las tecnologías ya no son tan nuevas. Los nuevos, bueno, hay tecnologías emergentes, la realidad aumentada, la realidad virtual, se empieza a trabajar ya con robótica educativa, con programación, pero al final estamos hablando de lo mismo, de estos cacharros que nos hacen la vida tan sencilla, que pueden hacer que una persona que está ahora mismo en Sevilla esté hablando con un público en Colombia, que es algo maravilloso, pero al mismo tiempo hay que saber también pues dominarla. No me extiendo más con esto y vámonos de lleno en lo que viene a ser la alfabetización digital. Miren, el término alfabetización, al igual que el de tecnología, pues ya no es tan nuevo. De hecho, el de alfabetización es muchísimo más antiguo. Antes, pues se hablaba del alfabeto, de esa persona alfabetizada, como aquella que es capaz de leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Es decir, era aquello que se usaba como indicador de los países desarrollados. Hubo un momento histórico en todos los países, ha existido o va a existir, en el que el gobierno se plantea seriamente el problema de la analfabetización y es el momento en el que empieza la escolarización. Por ejemplo, aquí en España, pues durante los años 40, 50, sobre todo el año 60, es cuando se apuesta firmemente por alfabetizar a la población y bueno, pues vemos como cifras como la que tenemos ahora de analfabetismo, pues es casi cero, tenemos un 1,9%. Además es un dato de 2012, que ya hace tiempo que no lo refresco, pero seguramente ahora será incluso menor.
Pero les hago la siguiente pregunta, con la que después nos podemos pelear, como a mí me gusta decir. ¿Realmente creen que la persona alfabetizada es aquella que solo es capaz de leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas en una sociedad, les recuerdo, llena de cacharros? La respuesta, pues yo por lo menos pienso que no. Si hay alguien que lo quiera discutir, encantado de después discutir un poco, pero realmente esa alfabetización se nos queda muy corta. Por eso que distintos autores defiendan desde hace ya mucho tiempo, sobre todo a partir de los años 2000, que fue cuando esto de la tecnología ya no solo era algo del ámbito laboral, sino que también empezó a formar parte de la vida, digamos, del ocio del ser humano, pues defiendan una nueva alfabetización. Una nueva alfabetización donde inevitablemente la palabra digital tiene que estar dentro. Les recuerdo la sociedad de los cacharros, la sociedad digital, hipertecnologizada. Pero, ¿qué es realmente esto de estar alfabetizado digitalmente? Bueno, pues les voy a dar la contrarrespuesta. Les voy a dar una serie de críticas que se le han hecho al sistema educativo desde que empieza a integrar la tecnología, digamos, dentro de su forma de trabajar, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que les puede servir de ayuda para decir, bueno, sé lo que no es, por lo tanto, puedo más o menos entender lo que es. Les voy a dar una definición dando lo contrario. Miren, ¿con qué modelo realmente se ha comprobado científicamente? Todo esto parte de investigación científica. ¿Con qué modelo no es posible alfabetizar? Pues miren, o alfabetizar al completo. Críticas que se le está haciendo. Además, ahora vamos a ser muy críticos con el sistema educativo. El famoso síndrome del tecnócrata, del tecnocentrista. Bien, hay muchas veces, muchas ocasiones, nos hemos centrado demasiado en proveer de aparatos, de cacharros, de computadoras, de teléfonos móviles, de tablets, a las instituciones de formación, olvidando otras variables críticas fundamentales, como puede ser la formación del docente, las estrategias metodológicas, el rol del docente, el rol del estudiante, el sistema de evaluación, es decir, aquello que ya existía antes, que básicamente estoy hablando de variables puramente pedagógicas. Si nosotros nos centramos solo en, como aquella persona de la tienda, en comprar el cacharro y ponerlo dentro de la tienda sin que nadie sepa cómo se usa, al final lo único que estamos haciendo es gastar dinero y dárselo además a las empresas tecnológicas, que hasta donde yo tengo entendido, de dinero andan bastante bien. Porque, bueno, ya saben que todo esto de la tecnología al final cuesta dinero. No solo la tecnología en sí, sino la conexión y luego también el mantenimiento. O sea, que es una inversión, estamos hablando de inversión, no de gasto, muy importante si se hace bien. Si se da como aquí en Andalucía, en su momento, a todos los niños y niñas un pequeño ordenador portátil sin que tuviese ningún tipo de control y además ordenadores que al año ya se habían quedado obsoletos, es un gasto público y además aquí ya que estamos entre universidad y universidad pública, que no nos podemos permitir, entre otras cosas, pues también como contribuyentes. A mí no me gusta que se malgaste el dinero. Pero bien, no todo es tema de cacharreo, de dispositivos. También en muchas ocasiones sabemos cómo se manejan esos dispositivos, pero inevitablemente estamos sesgados, ahora hablo como docentes o como futuros docentes, por esa formación clásica que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que al final pues terminamos reproduciendo. ¿Por qué? Pues porque como no sabemos hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo de la misma forma que lo han hecho con nosotros hasta ahora. Es otra de las críticas. No podemos usar la tecnología de la misma forma que usaban con nosotros el libro de texto, porque nuevamente vamos a la paradoja de a mí me han pagado una pantalla digital gigante para mi clase, interactiva, con un cañón de alta resolución para terminar poniendo el libro de texto y que leamos, en vez de en el pupitre, en el libro, leamos la pantalla, pues
me dicen usted qué tipo de inversión es esa. Realmente estamos haciendo lo mismo, pero de forma más cara, no tiene ningún sentido. Eso a nivel empresarial, pues no, nos dirían que qué hacemos, que estamos locos. Pero no solo vamos también con la metodología, también tenemos que hacerle una crítica a los recursos. Y es que en muchas ocasiones pecamos, abusamos de usar el mismo tipo de recursos. Pone falta de buenos materiales. Los materiales no son ni buenos ni malos. Pueden ser buenos para una cosa y para otra no funcionar. Pero sí es cierto que hay falta de distintos tipos de formatos. Sobre todo cuando está más que comprobado que, cada uno de nosotros y de nosotras pues tenemos un estilo de aprendizaje distinto y por eso hay personas pues, que pueden aprender muchísimo con una charla de este tipo, o hay otras que a lo mejor entrando en YouTube e indagando sobre un tema determinado, pues adquieren el conocimiento, o yendo a una biblioteca o descargándose un libro en su tableta. En fin, por eso como docentes tenemos que proveer de distintos tipos de materiales. Cuando hagamos una propuesta didáctica, intentar siempre que en el contenido se usen para desarrollar ese contenido pues distintos formatos. Nosotros eso cuando lo hacemos en la modalidad virtual, pues siempre nos gusta hacer un pequeño vídeo de introducción, luego damos bibliografía para que se consulte, pero al mismo tiempo grabamos distintos polimedia, que no son más que esto que estoy haciendo ahora mismo, solo que he grabado. Es una presentación y el docente pues sale explicando, no todo el tema, porque para eso ya tienen la bibliografía, pero sí aquellos puntos más importantes y dándole un enfoque, como a mí me gusta decir, un poquito más humano, más para que llegue al alumnado. Y es por eso que vamos a la siguiente crítica, y es el convertir las plataformas virtuales, que en la mayoría de los casos, también les recuerdo que la universidad apuesta fuertemente por ellas de forma económica, no las transformemos en repositorios de material textual, en repositorios de PDF o de PowerPoint. Ahí el doctor Cabero, mi jefe, como yo lo digo, dice siempre que es una locura el que antes vivíamos en las universidades de las bibliotecas y ahora estamos yendo hacia las universidades de las impresoras. ¿Por qué? Porque antes una persona iba a la biblioteca a consultar el libro, pero es que ahora esa persona ya no va a la biblioteca, va a la copistería y le da el tema a la persona que está allí en PDF, se lo imprime y lo tiene. Es como estamos yendo para atrás, no tiene ningún sentido. Por eso, esa pequeña crítica. Y ya la última, que también es muy interesante por la metáfora tan bonita con la que termina, es aquello de los modelos organizativos. Es algo que también es para dar vueltas y para que después pues discutamos con el cafelito o la taza con agua, como tengo yo aquí. Los modelos organizativos, sobre todo a nivel universitario, son un poco contradictorios, porque hay que pensar que ahora mismo la mayoría de docentes universitarios nacieron en el siglo XX, yo me incluyo, en el siglo XX, enseñando normalmente a alumnado del siglo XXI, ¿cierto? Pero es que los modelos organizativos que todo esto lo rigen son del siglo XIX o siglo XVIII. Por lo tanto, necesitamos de nuevos modelos bastante más flexibles. Habría que cuestionarse todo este tema, sobre todo ahora que estamos con la educación virtual, de los horarios, hasta qué punto facilitan o entorpecen el aprendizaje. En fin, son muchos desafíos que poco a poco yo estoy seguro de que se van a ir consiguiendo. Ahora les voy a dar algunas pistas de lo que estamos haciendo poquito a poco desde aquí, desde España y concretamente la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ahora les cuento todo el rollo político de cómo funciona España y de por qué en España pues hay regiones que tienen una normativa, otras que tienen otra, lo que beneficia, lo que no, pero en tema siempre de transformación digital. De ahí que, ¿de dónde viene todo esto, Antonio? De todo esto que nos vas a contar a partir de ahora. Pues miren, en el año 2006, que ya les recuerdo esos primeras partes de los años 2000, cuando la tecnología, pues digamos,
empezó a empujar bastante a nivel político. La Unión Europea, concretamente su Consejo, el Consejo de la Unión Europea, publica un documento donde establece que existen una serie de competencias básicas, fundamentales para el desarrollo de cualquier ciudadano o ciudadana europeo. En este caso, pues una de esas competencias, qué casualidad, es la competencia digital. Ahí les pongo la definición, pero básicamente definen el ser competente como aquella persona que es capaz de afrontar cualquier tipo de desafío, de reto, de problema que le supone la sociedad, en este caso del conocimiento, usando tecnología. A mí me llega un problema, ¿de qué forma la tecnología me puede ayudar a resolver ese problema? Ya que está más que comprobado que con la tecnología normalmente pues solucionamos más rápido dicho problema, entre otras cosas porque la tecnología nos facilita un acceso a la información que nunca antes habíamos tenido. La humanidad nunca antes había tenido una Wikipedia. Vamos a pensarlo con esa otra metáfora. Y de ahí, pues bueno, pues que los gobiernos europeos, todos los países de la Unión Europea se ponen manos a la obra y bueno, empiezan a adaptar sus normativas internas, sus normativas educativas, como estoy seguro que ahí en Colombia, pues también se contempla, y es el hecho de que ya en los preámbulos de las leyes se empiece a hablar de esa importancia de el impacto de la globalización, de las nuevas tecnologías. Ahí el nuevas tecnologías chirría, pero nuevas tecnologías, ¿por qué no? Que hacen que, bueno, el alumnado, que al final van a ser los futuros, las futuras ciudadanas, ciudadanos, pues tengan distintas formas de aprender, de comunicarse, incluso de centrar la atención o de abordar cualquier tipo de tarea, de resolver una tarea. De ahí que sea más que nunca necesario ese desarrollo de la competencia digital. Pero bien, competencia digital que hemos visto antes que era bastante importante con el tema de los docentes. Y se preguntarán, pero bueno, ¿realmente esto de la competencia digital docente está ya estudiado? ¿Se ha visto? ¿No se ha visto? Bien, el estudio de la competencia digital en general tiene muchísimo recorrido. Aquí les pongo un pequeño resumen de lo que ahora a nivel científico se sabe. Y podemos estar o no de acuerdo. Yo ahí les pongo la cita. Esto como digo, no lo digo yo, lo dicen los académicos. Pero sí es cierto que se ha comprobado que la competencia digital docente es una competencia específica. Es decir, que se diferencia de una competencia digital genérica que puede tener cualquier tipo de ciudadano. ¿Y qué se ha también comprobado? Pues que realmente, y esto lo habrán vivido seguramente con la pandemia, pues el nivel de competencia digital era insuficiente para abordar todos estos desafíos que ya hemos comentado antes. Aunque sí es cierto que claro, ese dominio de la tecnología clásica pues ya está un poquito más asentado que hace unos años. Me refiero, por ejemplo, pues al hecho de manejar el correo electrónico, por ejemplo, de subir a un repositorio, plataforma virtual, como lo queramos llamar, cualquier tipo de contenido, o incluso pues el tema de la ofimática, que es algo que, bueno, que se lleva trabajando desde hace ya muchísimo tiempo. Ahí sí estamos bastante bien. Pero también es cierto que se han comprobado que existen distintos tipos de brechas, de los que ya hablábamos antes. Hablamos de brecha de tipo generacional, que es una de las más, digamos, importantes, pero también se habla de otro tipo de brechas, como puede ser la brecha de acceso, la brecha social o incluso la brecha de género. Pero sabiendo que tenemos todo esto, ¿cómo podemos abordar este desafío? ¿Qué tipo de modelo podemos emplear para alfabetizar digitalmente a nuestra sociedad y concretamente a nuestros docentes, a nuestros centros educativos? Bueno, pues les voy a presentar lo que desde aquí, desde Andalucía, se está haciendo. Este es el primer año. Todo esto que van a ver es un proyecto muy novedoso, que intenta aprovechar todo el conocimiento científico que se ha producido hasta ahora para ponerlo al servicio de los centros educativos. Ahora debe salir un vídeo que no sé si ¿lo escuchan o no?
No se oye, ¿no? No, Vale. aún no. No, profe, no se escucha. Vale, pues eso es porque no le he dicho. Vale, eso, nada, pero eso tiene fácil solución. Compartir sonido. Ya está. Que no lo había dado antes. Perdonadme. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Sí, ahora sí. Transformación digital educativa. El concepto de transformación digital educativa incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad. La TDE se encuadra dentro de los marcos de referencia relativos a la competencia digital elaborados por la Unión Europea. Además, esta transformación digital engloba 3 ámbitos de actuación: organización y gestión de los centros docentes, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación, tanto interna como externa. Bien, bueno, pues este es el vídeo que desde el grupo de investigación pues creamos para la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Educación, que es el organismo con más competencias a nivel educativo de la comunidad autónoma, para resumir algo que no se podía resumir en tan poco tiempo. Un proceso que ya empieza con el, digamos, eslogan o la primera idea es que pretende cambiar todos aquellos procesos, procedimientos, hábitos y comportamientos de los centros educativos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cambiar la cultura misma de los centros. Este proyecto es cierto que se aplica a nivel no universitario porque en paralelo, habría que entender un poco cómo funcionan las universidades y los centros educativos, o el resto de centros aquí en España. Aquí los centros educativos no universitarios dependen directamente de esta consejería, que a su vez por lo alto tiene al Ministerio de Educación, aunque es cierto que la mayoría de competencias son de la consejería. Y por otro lado, las universidades, ya sean públicas o privadas, pues son independientes. De hecho, creo que en Colombia es algo parecido. Tienen su propia normativa y bueno, pues se rigen, el organismo o la entidad es la CRUE, que es la Conferencia de Rectores Universitarios. Este proyecto que les presento es a nivel no universitario porque en paralelo, aunque va un poquito más atrasado, se está desarrollando otro muy similar a nivel universitario. Creemos que va un poco más retrasado porque como cada universidad es independiente a su vez del resto, pues es bastante complicado a nivel político poner de acuerdo muchas veces a los rectores y a las rectoras, pero sí es algo que se está trabajando de la misma forma y con los mismos marcos que les voy a presentar a continuación. Miren, esto de los marcos de competencia es algo que puede que les suene ya, porque de hecho en Colombia tienen su propio marco de competencia digital. Lo curioso, lo importante de estos marcos es que, bueno, pues son unos marcos que nacen directamente de la Unión Europea para todos los países. Por lo tanto, están poniendo en común a todos los países miembros de la Unión en el tema de la transformación digital o la alfabetización digital de la población. Además, son muy concretos porque se diferencian lo que es la competencia digital del ciudadano, que digamos estaría dentro del primer marco de DISCOMP, a una competencia digital específica de los centros educativos, ya sean universitarios o no universitarios, ahora lo vamos a ver. Y por último, y no por ello menos importante, el último marco DISCOMP Edu, centrado en la competencia digital del profesorado. Por lo tanto, ya están viendo que a nivel científico se está separando la competencia digital genérica del ciudadano o la competencia digital, en otras palabras, que debe desarrollar cualquier alumno, cualquier alumna de la disciplina que sea. No solo hablamos de profesionales en educación, sino que también hablamos de matemáticos, de ingenieros, de las personas del sector de la salud, todos los ciudadanos. ¿Pero cómo? Pues con la ayuda de los otros dos, ya que los centros educativos tienen que ser digitalmente competentes, lo hemos visto con el proyecto de transformación digital, y sobre todo con el apoyo de los docentes, que al final
pues son los responsables de llevar todo esto a cabo. El primero de los marcos, DISCOMP, voy a ir rápido, pero que entiendan un poco la filosofía del marco. Tiene 5 áreas, son 5 áreas que se consideran fundamentales para hacer frente a la sociedad del conocimiento y bueno, pues hablamos desde prácticas de alfabetización digital, puramente el término de cómo nos informamos, cómo nos llega la información, cómo la comunicamos, cómo la administramos, pero es que también abarca temas de creación de contenido, seguridad en la red, que es un tema ahora mismo fundamental. Hay muchísimos trabajos, muchísimas líneas de investigación que están investigando a nivel educativo precisamente esto. Por ejemplo, en el grupo de investigación tenemos una parte exclusiva del grupo dedicada a trabajar las adicciones, no solo a las redes sociales, sino también con los dispositivos electrónicos y de qué forma se puede revertir en beneficio del alumnado. Y la última y fundamental, que es la de resolución de problemas, porque si al final esto de la tecnología no nos sirve más que para ponernos más problemas, pues no estamos haciendo nada. La tecnología realmente es una gran aliada para pues resolver todos aquellos desafíos que nos va suponiendo esta nueva sociedad, de la que ya pues hemos hablado un poquito. ¿Para qué puede servir este marco? Porque todo esto puede parecer una charla magistral de, bueno, yo aquí os doy un poco el tema y luego pues nos pelearemos con otros o con los mismos, pero bueno, in situ, si estáis ahora mismo estudiando o investigando temas educativos, estáis haciendo un trabajo de fin de grado, de fin de maestría o incluso planteándoos un doctorado, este marco es muy bueno, no hace falta inventarse otro marco, como muchas veces a mí me preguntan, es que necesito un instrumento para medir esto, ¿cómo lo puedo crear? ¿Cómo lo puedo validar? Y yo siempre digo, pero si ya hay unos que ya están más que estudiados, usa esto, usa esta herramienta, apropiala, la tuya e investiga. Es muy buena no solo para evaluar la competencia digital del ciudadano, sino también a la hora de desarrollar contenido. Nos podemos fijar en este marco, porque este marco a su vez se abre, tiene 21 competencias, que no las vamos a poner aquí, pero bueno, es más grandote, que pueden servir para desarrollar contenido y diseñar actividades, tareas o retos que puedan dar respuesta a ese aprendizaje del mismo contenido. Se lo dejo por ahí, la referencia la tenemos después, así que si me quieren preguntar lo que sea, la verdad es que es un marco bastante flexible. De la misma forma, si antes hablábamos de competencia digital de la ciudadanía, ahora vamos a entrar en la competencia digital de los centros educativos. ¿Qué centro educativo? ¿Universitario, no universitario, formal, informal? Da igual. Realmente estos marcos son tan genéricos precisamente para que cada tipología de centro lo pueda apropiar y lo pueda usar para seguir avanzando en esto de la competencia. En este caso es un marco un poco más complejo porque aunque bueno, tiene 7 áreas, el otro tenía 5, pero lo malo es que tiene muchísimos descriptores competenciales. Lo malo porque después a la hora de analizar los datos es bastante complejo. El otro eran 21, que bueno, pues con 21 descriptores más o menos se puede hacer una idea de lo que es, pero con 74, ojo, ¿eso significa que sea inabarcable? Para nada, porque nosotros podemos segmentarlo y decir, bueno, pues, por ejemplo, en mi institución estoy muy interesado en conocer el nivel que tenemos de digitalización a nivel de prácticas de liderazgo y gobernanza. ¿Hasta qué punto pues, tenemos una visión común de centro en la que la tecnología juega un papel fundamental? ¿Hasta qué punto estamos implementando como equipo directivo este plan o incluso qué modelo tenemos de gobernanza que se sale de estos modelos organizativos del siglo XIX avanzando hacia otros del siglo XXI? Pues fíjense con 3 subáreas lo que podemos pues, hacer y analizar. En este caso, y relacionándolo con la transformación digital educativa, hay una herramienta bastante buena, se la voy a compartir ahora,
para analizar el nivel de digitalización de los centros, que ha resumido este marco porque, en palabras de consejería, era demasiado grande. Era demasiado grande para unos centros que no habían tenido ningún contacto algunas veces con la tecnología, y ahora de repente les ponemos este mastodonte, este gigante. La cosa no es llegar para que todo el mundo pues tire la toalla, todo lo contrario, vamos a ir poquito a poco y poco a poco vamos a ir aumentándolo. Por eso digo que esto no es que tenga que ser tal que así, sino que se puede adaptar. De ahí que nazca esto que se conoce como la rúbrica TDE. Bien, la rúbrica TDE de Transformación Digital Educativa básicamente pues es una herramienta de evaluación, tiene poquitos ítems, concentra a 7 áreas competenciales de DISCOM.org en 3 ámbitos de actuación, que los veíamos antes en el vídeo. Y bueno, lo bueno que tiene es que es pública y no solo la podemos usar aquí en Andalucía, sino que ahí en Colombia, pues si están, de nuevo les digo, interesados en investigar sobre el nivel de digitalización de un centro, entendiendo un centro como una única unidad organizativa, pues tienen un manual de consulta maravilloso, muy explicado, tienen la rúbrica incluso descargable en formato Google Forms, por lo tanto se le puede hacer una copia y la tienen para siempre. Los datos no van a ser de la consejería, sino que van a ser suyos. En fin, todo esto es material público que la verdad es que viene bastante bien. A raíz de esto también surgen otros documentos que no los he puesto aquí porque creo que sería ya un poquito pesado, pero se los tengo que nombrar porque son muy importantes. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando también de los distintos documentos que se manejan en el centro a nivel normativo, es decir, los distintos planes de centro, los reglamentos de organización y funcionamiento. Bueno, pues la transformación digital educativa también contempla el hacer lo que se ha denominado como plan de actuación digital, que es un documento orgánico del centro dedicado en exclusiva a la TDE. Fíjense hasta qué punto se está apostando por esto, que se obliga a los centros, la inspección educativa este año de hecho está muy pendiente de que empiece a elaborarse este documento que sirva de referencia pues, para ir creando poco a poco pues, esa necesaria cultura digital. Y ya por último, y me queda esto y regalarle algunas cosas que tengo preparadas al final, les presento el marco DISCOM Edu. El marco al que desde aquí pues, le tenemos más aprecio porque ha sido el marco sobre el que más hemos investigado. De este marco, bueno, pues les puedo decir que hemos publicado ya algunos artículos que indican lo primero, que entre distintos marcos de competencia digital docente es el más adecuado por una serie de factores que les voy a desarrollar a continuación, pero también hemos validado un instrumento que después también se lo presentaré, que sirve para diagnosticar el nivel de competencia digital y aparte también pues da mucho juego a la hora de hacer contrastes porque, bueno, ese instrumento tiene muchas variables sociodemográficas que la verdad es que nos sirven para después decir todo esto de existen brechas, cómo se pueden combatir, se puede hacer un análisis del perfil del docente en función de la brecha que hay, en fin, es la verdad que muy versátil, no lo hemos inventado nosotros para nada, viene, como ya les digo, del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, se publica en el año 2017 y bueno, y esa es, digamos, la estructura general. Les comento un poco porque este marco, digamos que revoluciona un poco lo que se venía haciendo hasta ahora. Que no digo que no todos los otros marcos no tengan esto, pero es cierto que este lo sintetiza bastante bien. Miren, como hablábamos antes, ¿recuerdan eso del dominio clásico de la tecnología? Que se había demostrado que los docentes pues tenían un alto nivel de competencia. Bueno, pues ese dominio clásico se concentra en un área, compromiso profesional, las competencias profesionales. Un docente debe ser capaz de usar el correo electrónico, de comunicarse con sus compañeros, con sus compañeras, con el alumnado, de usar la plataforma o puede que sea capaz de formarse usando la tecnología, como ahora mismo pues están haciendo ustedes. Pero eso es un área, no es todo el marco, porque hasta ahora había muchos marcos que
pecaban, abusaban de muchos indicadores de sé usar Microsoft Word, sé usar PowerPoint, sé crear... No. Eso en una pequeña área. Pero nos vamos al núcleo. El núcleo es tecnológico, pero es tecnológico, digamos, de secundario. ¿Por qué lo digo? Porque el núcleo del marco es de competencias pedagógicas. Competencias pedagógicas favorecidas con tecnología. Hablamos de creación, modificación, administración de recursos digitales, las mismas propias prácticas de enseñanza y aprendizaje, el tipo de metodología, las prácticas de evaluación y retroalimentación. Ojo con esto, porque no solo hablamos de evaluar, sino también de dar un feedback, una respuesta a esa evaluación que pueda, digamos, hacer que se mejore. E incluso también algo que seguramente pues todos y todas hayamos ya escuchado mucho, que es la atención a la diversidad, el empoderar a los estudiantes, sean cuales sean sus características. Y bueno, ya por último, si esto era, digamos, el núcleo, no quita que también tenga un área, el área número 6, dedicada en exclusiva a desarrollar la competencia digital del alumnado. ¿Con qué competencias? Pues miren, se los voy a desarrollar. Si se van a la derecha de pantalla, el área número 6, las competencias del área número 6 son exactamente las mismas que las áreas de DISCOM del primer marco. Es decir, ya nos está diciendo ahí que las competencias que desarrolla el alumnado son las del marco DISCOM. Son las 5 competencias que antes pues eran áreas. Y bueno, ahí tienen, yo llamo esto a veces el caramelo, parece un caramelo, si lo abrimos es lo que nos sale. Son 22 competencias, a ver, ahí está. 22 competencias pues que van desgranando poco a poco esas áreas que les he desarrollado y que ahora veo un poco innecesario explicar una a una porque si no, pues estábamos con el café hasta mañana por la mañana. Por lo tanto, vamos a ir a otra parte bastante importante de este marco. Y es que, bueno, no se considera a una persona competente o incompetente. No, para nada. El marco, no solo DISCOM-EDU, también DISCOM y DISCOM-ORG, pero concretamente DISCOM-EDU establece un sistema progresivo de niveles que al igual, esta nomenclatura le sonará mucho porque seguramente que ahí pues alguna persona ya esté estudiando B1 de inglés, C2 de francés, el A2 de alemán, no lo sé. Es el sistema que tenemos pues para nivelar el aprendizaje de lenguas extranjeras. Aquí es exactamente lo mismo. Empezamos en un nivel de concienciación, de toma de contacto con la tecnología, un nivel novato, un nivel A1, A2, pasando por los niveles intermedios, el B1 y el B2, donde ya se tiene un manejo suficiente de tecnología, pero se debe empezar a reflexionar sobre qué se hace con la tecnología, si realmente está sirviendo para alcanzar los objetivos. Y por último, los últimos 2 niveles que creemos que son los más importantes, no es porque esa persona, digamos, ya haya alcanzado un nivel de experto, de líder o de pionero, sino porque nos puede servir para que esas personas sirvan de referentes a aquellas que están, digamos, todavía subiendo esa escalera competencial. Aquí en Andalucía, pues tenemos lo que se denomina escuela de mentores, que son aquellas personas que se supone pues, que tienen un nivel alto y que sirvan de ejemplo, para que sirvan de ejemplo a aquellas pues, que tengan unos niveles más iniciales. Pero bueno, este es el mapa de los marcos competenciales. Realmente esto es lo que estamos ahora mismo investigando desde aquí, desde la universidad. Ya les comento, con profesorado tanto universitario como no universitario. Ahora les explico un poco en concreto qué estamos haciendo. Y bueno, ahora pues les iba a regalar la primera publicación. Aquí, como somos científicos, regalamos pues publicaciones, artículos. Miren, este artículo, la verdad es que yo le tengo mucho cariño porque fue el primero que publicamos con mi tesis doctoral, junto con Julio Cabero. Es un artículo teórico muy sencillito, pero que, ya les digo, si están buscando un instrumento sencillo, asequible, para medir el nivel de competencia digital, un instrumento que están usando actualmente muchísimas universidades, no solo españolas, sino también latinoamericanas,
porque, bueno, esto de la tecnología lo bueno que hace es que el conocimiento se transfiera y nos escriban por ejemplo, pues, no sé, la Autónoma de Chile o el Instituto Politécnico de Loja, no sé, hay muchísimas instituciones que se han fijado en él para hacer un diagnóstico de la competencia digital de la universidad. Están en una universidad pública, seguramente tengan proyectos que estén financiados y que, bueno, pues si le presentan algo así ahora mismo, es algo que interesa mucho, esto de la alfabetización. De hecho, tanto es así que tenemos este foro ahora mismo. Eso es porque su universidad pues, está preocupada por que todo este tipo de conocimiento pues, digamos, pues, que se desarrolle. Bueno, como les decía antes, y ya termino con esto, 2 cosas más. Realmente nosotros, pues bueno, lo que tenemos son 3 proyectos de investigación financiados, en los que, bueno, 2 de ellos tienen un carácter más formativo y el otro es más de diagnóstico. Pero lo bonito de todo es que preparamos de tal forma para que se complementaran entre ellos. Muchas veces, cuando se presentan los proyectos de investigación, digamos que tienes el proyecto aislado del resto de proyectos que vas haciendo. En este caso no, porque así pensábamos que podíamos aprovechar mucho mejor los recursos. De hecho, nosotros básicamente lo que estamos haciendo, bueno, aparte de adaptar toda esta herramienta del Discon EduChecking, que bueno, no solo es un cuestionario al uso, sino que también cuando una persona lo hace, le diagnostica en tiempo real el nivel de competencia y le da un feedback personalizado en función de las respuestas que ha dado para que mejore esa competencia. Nosotros hacemos el diagnóstico, en este caso, tanto a nivel universitario como no universitario, para identificar pues, no solo esas brechas digitales, sino también esas variables críticas que nos puedan servir, y es en lo que estamos ahora mismo, para realizar una propuesta formativa. En este caso, nuestra propuesta formativa toma la forma de TIMUC, que es un tipo de curso online basado en tareas y, bueno, que se aleja un poco, pues, de, digamos, esa concepción más positivista de un curso online, de yo te doy el contenido en texto, tú me haces un examen tipo test y yo luego te certifico, sin que haya una tutorización, sin que haya unas tareas significativas. Nosotros intentamos pues, hacerlo todo desde una perspectiva un poquito más constructivista, pero bueno, ahí estamos. Es bastante complicado porque son muchas áreas, mucho contenido, muchos niveles, pero la verdad es que pues, poco a poco vamos avanzando. De hecho, pues bueno, y aquí esto siempre me gusta ponerlo, porque bueno, fue donde la profesora Claudia y yo pues empezamos a trabajar juntos, y fue a raíz de una comunidad virtual que formaba parte de uno de los proyectos, donde, bueno, pues previo a esta propuesta, pues queríamos ver un poco pues, las inquietudes del profesorado. Y creamos pues esto que es una especie de, para que se hagan una idea, de Facebook, solo que dedicado en exclusiva a la competencia digital docente. Les comparto el enlace, pues por si se quieren registrar, es totalmente gratuito, lo único que necesitan es un correo electrónico de referencia y una contraseña, que no se la pueden dar a nadie. Y bueno, pues ahí lo tienen, uno para el ámbito universitario y otro para el ámbito no universitario. Bueno, ya lo último, y creo que con esto, aunque bueno, tenía que haber estado un poquito más, pero prefiero ahora hablar con vosotros y con vosotras. Les comparto la página de nuestro grupo de investigación, no porque sea la del grupo, que también, porque ya que vengo, pues le hago promoción al grupo, sino porque de verdad es una página que tiene muchísimo recorrido y miren, se la voy a enseñar por lo alto para que vean la cantidad de recursos gratuitos que pueden sacar, que todo ello derivado de investigaciones de primer nivel. Miren, tienen, bueno, aparte de una biblioteca bastante extensa, que no solo tiene libros, sino que también tiene artículos, pues bueno, pues por ejemplo aquí en artículos, pues fíjense, tienen todas estas temáticas relacionadas con la tecnología educativa, que es nuestro ámbito de estudio, y bueno, pues les puede servir pues para iniciar una pequeña investigación, o porque lean algo de ahí, de lo que estén interesados y nos escriban para consultar cualquier cosa, para establecer colaboraciones, en fin, que no se pueden ni imaginar la cantidad
de oportunidades que hay con esto de la tecnología educativa. Y bueno, aparte también luego, si les gustan los vídeos, también tenemos una especie de YouTube montado donde, bueno, pues sepan que todas las conferencias, charlas y clases del doctor Julio Cavero están aquí. Que no se entere Julio Cavero que lo estoy diciendo, porque si no, no lo llaman después para que dé las charlas. Pero es verdad, están aquí. Entonces, pues si cualquier tema están interesados, aquí tienen la biblioteca. Y aparte, pues también pueden consultar todos los proyectos de investigación que tenemos ahora mismo en marcha y bueno, pues están aquí en esta parte. Como pues, por ejemplo, no sé, vamos a poner este que es latinoamericano y además muy bonito. Es un proyecto, bueno, pues que básicamente relaciona la realidad aumentada con todo el tema del aprendizaje de la química y está, pues, bueno, dentro de la Universidad del Caribe. Y bueno, poco más. Yo creo que con esto le he hecho un resumen de todo el tema de la no solo competencia digital y alfabetización digital, sino qué estamos haciendo desde aquí. Cualquier tipo de pregunta, yo les dejo aquí mis datos, pero les digo, ahora es el momento, que estoy aquí en directo y bueno, pues podemos conversar, pero si no, para cualquier otra cuestión, pues les dejo ahí mis datos, me pueden seguir en Twitter, que bueno, publico mucho sobre todos estos temas y nada más, encantado de estar con vosotros, pero bueno, no me despido porque ahora seguimos con el cafecito. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido una maravillosa charla. Queremos agradecer desde la Universidad del Atlántico, en nombre de todo el cuerpo docente, por estos momentos que nos has regalado. Avanzamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas que va a ser moderada por la coordinadora del proyecto Educación Virtual. Adelante, profesora Claudia Baloco Navarro. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias, Antonio, por esta charla tan interesante. Ya la había escuchado antes y en una segunda oportunidad o tercera aprendemos mucho más de los temas de transformación digital, pero también de los temas de las competencias digitales y esta comparación de marcos interesante que tú haces, que es un tema de estudio. Bueno, es un tema de estudio junto con mis estudiantes y estamos prontos a aplicar ese instrumento que tú nos has facilitado en una tesis de maestría pronto, entonces te estaremos comunicando sobre él. Entonces, muchas gracias por compartirnos estas interesantes herramientas que por supuesto, para nuestro entorno son muy válidas y muy importantes. Creo que hay muchos profesores acá que estarían interesados en conocer un poco más del marco de DICOM Edu, que actualmente me parece uno de los mejores en cuanto a la identificación que se puede hacer de la competencia digital y muchísimo más porque va en esa homologación como se viene haciendo el tema de los idiomas. Entonces, por supuesto que muchas gracias. Vamos a entrar en una corta sesión de preguntas. Comenzaríamos con las que están en el chat, Kelly, de pronto, si tú me ayudas con la lectura de estas, y en la medida que algún profesor de la Universidad del Atlántico quiera hacer una pregunta muy puntual, pues le podemos ceder el micrófono también. Yo creo que tendríamos unos 15 minutos para no retardar mucho a Antonio, a quien le agradezco mucho la trasnochada y bueno, su buena disposición siempre para tomarnos un café, aunque sea a estas horas de diferencia. Perfecto. Profesora Claudia, Daneiva Caro nos transmite su inquietud. Mi pregunta gira en torno a las herramientas disponibles para el desarrollo de las clases más didácticas que favorezcan la interactividad entre estudiantes y docentes. ¿Cuáles recomienda? Bien. Lo mejor, lo último, ¿cuáles recomienda? Bueno, perdón. Lo primero que tenemos que saber, bueno, es que a nuestra disposición hay miles y miles y miles y miles de herramientas que favorecen la interacción con el alumnado. Desde el correo electrónico, que puede parecer una tontería, pero hay veces que el alumnado manda correos electrónicos y no se les responde, cosa que eso está también comprobado, pues que hace que su rendimiento académico disminuya.
pero también yo sé, creo que Daneiva pues va por otros derroteros, como se dice por aquí. Y bueno, son herramientas más del tipo para gamificar el aula y sobre todo con todo esto de la educación virtual, que nos pueden ayudar a dinamizar una clase pues un poquito pues, más interactiva, más constructiva. Bueno, pues mire, hay una herramienta que para este tipo de eventos viene muy bien. Yo hay veces que la uso, lo que pasa que hoy, pues bueno, por el contenido no me daba tiempo, pero y es Mentimeter. Mentimeter es una herramienta, no sé si la conocen, que bueno, pues voy a poner por aquí, por el chat, puedo poner, sí, pues. Ahí. Vale, con esa herramienta, pues bueno, lo que pueden crear son algo así como presentaciones, pero 100% interactivas, de forma que la audiencia se conecta con un dispositivo móvil y le puede dar muchísimo tipo de feedback. Hablamos desde crear nubes de palabras en vivo o también hacer pequeñas encuestas, tipo... Otra herramienta que también recomiendo, que es Kahoot, que creo que, bueno, Kahoot ya es un poco el archifamoso Kahoot. Pasa que, claro, Kahoot solo permite hacer preguntas de tipo sí, no o 4 opciones, entonces pues hay que cogerlo con pinzas por las connotaciones, digamos, metodológicas que puede tener detrás. Pero bueno, también se debe usar y está bastante bien. O también hay otro que es Sócrates, que es primo hermano de Kahoot, pero también existen otras herramientas que han estado siempre ahí y que, bueno, pueden favorecer muchísimo la interactividad, y son los foros. Los foros que muchas veces no sabemos, nuestras plataformas educativas permiten esa creación de foros, y si no, tenemos otras herramientas 100% gratuitas que fácilmente nos crean un pequeño foro donde matriculamos al alumnado. ¿Y para qué podemos usar esos foros? Esos foros no es solo para las dudas, como se suele, foro de dudas, no. El foro de dudas está muy bien, pero también puede ser un foro donde se lancen preguntas previas al desarrollo propio de la clase o se hagan preguntas que inspiren un poco el contenido que después se va a desarrollar, e incluso puede haber foros de tipo cafetería, donde hay veces que a nosotros nos ha pasado. Nosotros trabajamos en una universidad 100% presencial, que ahora mismo no lo es, debido a la pandemia, pero teníamos alumnos y alumnas que, estando en una universidad presencial, no conocían a sus compañeros y a sus compañeras porque no se habían visto nunca. Entonces, pues, les facilitamos espacios para que ellos, pues, hablaran de temas académicos, entre comillas, pero tampoco tanto, pues a lo mejor, bueno, pues cuando esto termine podemos hacer una quedada en la universidad y podemos ver, en fin, todo lo que es la interactividad más humana. O sea, que el foro que no solo sea para las dudas. Y bueno, más herramientas, pues por supuesto tienen esta herramienta maravillosa que es Zoom, de videoconferencia, pero que también se puede reemplazar por Google Meet o por Teams o por Skype, y bueno, nos puede ayudar como docentes a hacer las tutorías muchísimo más humanas, que no sea todo tan frío. Y creo que poco más, porque realmente todo lo que sea el entrar en contacto con el alumnado, les podría recomendar herramientas de gamificación de tipo Classcraft y demás, pero creo que eso sería irnos ya a la parte de gamificación, que sería otra conferencia casi. No sé si he resuelto la pregunta. Muchas gracias, Antonio. Bueno, continuando con las preguntas, ¿hay algún profesor que quiere hacer la pregunta? Le cedemos el micrófono para su pregunta al profesor Roger. Adelante, profesor. Mientras el profesor Roger... Claudia, buenas tardes, ¿cómo está? Perfecto. Muchas gracias a todos los de equipo de educación virtual. Un saludo afectuoso a todos. Me gustó su conferencia y quisiera como hacer 3 comentarios, ¿me lo permite? Me parece muy interesante esa relación con las competencias y la relación con la organización, porque creo que debe haber una articulación de equilibrio entre el proyecto de desarrollo de competencias digitales en la comunidad en general y los profesores y estudiantes en particular.
Nosotros, aquí el proyecto Educación Virtual, si viene trabajando desde hace un año y más atrás, esa problemática, y quería hacer un comentario de que a los estudiantes de la Universidad del Atlántico el año pasado se les hizo a partir de esa herramienta que usted acaba de socializar con el profesor Ernesto, se hizo una adaptación y se le entrevistó a 17,000 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Me parece muy valiosa porque precisamente Cafecitos con las TIC nace bajo esa actividad que se realizó con los estudiantes y también con los profesores. Entonces quería hacer como esa parte de comentario. Y con relación a la pregunta, dentro de lo que se trabaja dentro de la competencia digital a nivel pedagógico, ¿qué nuevas, digamos, tendencias y elementos ya detallados me gustaría que lo ampliara con relación a esa parte, para diferenciar entre la formación de una competencia digital que tiene que ver con la construcción de comunidades académicas y toda la parte de articulación con el medio académico como tal, y la didáctica, porque creo que hay algunas diferencias ahí en algunos teóricos y en algunos, pues claro, entonces quería como escuchar su opinión. Gracias. Gracias, profesor. Pues bien, efectivamente, bueno, al primer comentario, pues sí, es evidente que si no existe pues una estructuración propiamente de los sistemas organizativos en torno a todo el tema de las competencias, por mucho que queramos, no vamos a tener ese apoyo y esas estructuras pues que lo favorezcan. A lo segundo, bueno, pues ¿cuáles son aquellas tendencias o cómo podemos, favorecer más la didáctica que lo que traíamos hasta ahora? Pues se relaciona con lo primero, y es, yo creo que a partir de estos documentos que deben ser consensuados por toda la comunidad educativa y que pongan de manifiesto pues aquellas potencialidades de cualquier institución, le hablo de eso que antes comentaba como el plan de actuación digital, que bueno, a nivel de centro no universitario se puede llamar así, pero a nivel de facultad puede tener otro nombre, pero al final que sean documentos donde se marquen unas líneas estratégicas, que marquen otra serie de proyectos estratégicos financiados y que, bueno, como este cafecito, que la verdad es que no lo sabía y me alegro mucho de que esta iniciativa surja a raíz, sobre todo de la opinión, las inquietudes del alumnado, cosa que la verdad que engrandece mucho a esta institución, pero realmente es eso, es de dónde venimos, estamos diagnosticando hacia dónde vamos. ¿Realmente queremos que nuestra digitalización sea eminentemente tecnológica? ¿Vale? Pues gastamos mucho dinero y compramos muchos cacharros. Sin embargo, queremos, por otro lado, que realmente esta tecnología se aproveche y favorezca unos procesos de enseñanza y aprendizaje más constructivistas, más interactivos, como antes pues preguntaban, ¿cómo podemos interactuar? Bueno, pues en ese caso la mejor receta es la formación del profesorado, el hacer al profesorado repensar las formas de enseñar y bueno, todo esto se consigue, por ejemplo, desde aquí, desde la Universidad de Sevilla, en paralelo a los planes de digitalización, que la verdad es que últimamente se está apostando bastante fuerte, pero tenemos otra serie de convocatorias, de proyectos de innovación docente que luego se recopilan en una serie pues, de publicaciones y bueno, pues se entregan premios, digamos que se promueve mucho todo el tema de la innovación. A modo de ejemplo, tenemos ahora mismo un programa que es el programa FIDOP, que no tiene nada que ver con nuestro grupo de investigación, es de otro grupo, de otro área, pero que bueno, básicamente lo que crean son pequeñas comunidades en las facultades de profesores con ganas de innovar y poco a poco, también con un andamiaje previo y a partir de una serie de niveles, pues van reflexionando sobre contenido, metodología, evaluación, en fin, que todo lo que es propiamente pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Pues porque hay que pensar que también la mayoría de docentes universitarios no tienen una formación como tal en pedagogía,
sino que pues, a lo mejor una persona que enseña ingeniería es un ingeniero o es una ingeniera, pero esto de la pedagogía pues le suena un poquito de lejos. Por lo tanto, el que todos los docentes cuenten con formación pedagógica, pues sería, pues yo creo que un poco la respuesta, el resumen de toda la pregunta. No sé si le he respondido. Muchas gracias, Antonio. Y complementando ese tema de lo pedagógico y esa combinación entre lo pedagógico y tecnológico es muy importante. Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que manejan la tecnología, pero si llegamos al punto de los procesos de aprendizaje, realmente no saben aprender con la tecnología. Y ese es uno de las, digamos, de los valores agregados que yo he identificado en el marco de DIPCON Edu, es esa parte, no solamente es el manejo de la tecnología por mi instrumento en sí, sino cómo uso la tecnología para mejorar mis procesos de docencia, mis procesos pedagógicos, y que eso sea, pues, redunde en un mejor aprendizaje para cada uno de los estudiantes y en el del propio profesor. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos, cómo podemos mejorar el uso de estas herramientas en un entorno pedagógico y en los diferentes ambientes que hoy como profesores podemos crear, que ya no solamente estamos pensando en esos ambientes presenciales, sino en unos ambientes combinados, blended, en unos ambientes completamente virtual. Y hoy encontramos en la Universidad del Atlántico, digamos, profesionales que hace 2 años no querían saber nada de esto y hoy son unos de los más interesados en aprender un poco más de la tecnología y cómo crear estos ambientes interesantes para los estudiantes. Yo creo que esto ha sido como esa parte positiva de este tiempo de crisis, de aislamiento, que nos ha conducido a reflexionar un poco de que realmente estos instrumentos han estado ahí durante muchos años y los hemos ignorado, así como desde hace muchos años en la Universidad del Atlántico teníamos esta unidad de educación virtual y había sido ignorada completamente, y hoy están los ojos puestos de muchos profesores hacia esta unidad porque reconocen el valor que tiene la tecnología de información y comunicación en los desarrollos de procesos pedagógicos y en general educativos. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. No sé si Kelly tiene otra intervención. Sí, nuestro compañero, el DAF, Giovanni Polifroni, ha pedido la palabra. Buenas a todos, buenas profesor, buenas profesora. Profesor, quería hacerle una pregunta referente, ¿qué consejo nos da a nosotros los profesores también de las escuelas públicas de cómo debe ser el rol del docente y del estudiante en todo este término virtual? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden manejar, verdad? Para el término de la virtualidad, ya sea con unas rúbricas en la manera didáctica y todo lo que va referente a la parte pedagógica. Bien, mi respuesta sería que exactamente igual que antes estaba ahí en presencial, pero con unos pequeños ajustes tecnológicos. Tampoco sé cómo eran las clases en presencial, pero bueno, si además, Giovanni, entiendo que si está usted aquí en un tipo de charla a estas horas y demás, será un excelente docente, pero que puede ser que tenga esa duda de, bueno, cómo motivo a mis estudiantes de la misma forma que los motivaba en presencial, o cómo evalúo a mis estudiantes, como antes podía evaluarlos rápidamente con una prueba, o incluso a veces mirándolos. A los ojos se sabía pues si había aprendido, si estaba atento, si no. Todo eso se puede hacer con mucha paciencia y yendo poquito a poco. Por ejemplo, a nivel de contenido. A nivel de contenido es muy importante que desechemos aquello de todo el contenido está en el libro y lo del libro no nos salimos de ahí. No, tenemos tecnología, tenemos, antes la profesora Claudia lo comentaba, que hay mucha dificultad por, digamos, encontrar ese camino hacia el conocimiento. Es cierto que la mayoría de estudiantes tienen toda la información en la palma de su mano. Tienen la información, pero no tienen el conocimiento. El conocimiento es algo muy, muy distinto. Por eso, el facilitar contenido contrastado de calidad que bueno, pues que atienda a esos grandes contenidos que les marca el currículum, que también pues
el currículum suele ser más o menos flexible, ya es cuestión de encontrarle el ajuste. A nivel de metodología, pues por supuestísimo, fomentar tipos de agrupamientos de tipo colaborativo que tengan que hacer pequeños trabajos en conjunto, facilitarles espacios de reunión virtuales, como puede ser un foro, como puede ser un espacio de videoconferencia. También cuando sean clases síncronas, el estar continuamente pidiendo feedback, que bueno, esto lo hacemos así porque bueno, es por el tipo de actividad, pero realmente la actividad idónea pues sería donde llegado un momento alguien levanta la mano, se para la clase, se vuelve a comentar o incluso sean los mismos alumnos los que ayuden a crear el contenido. Todo aquello de la Flip Classroom, donde el contenido se prepara antes de la clase y durante pues se hace una especie de debate coloquio como el que estamos haciendo ahora mismo. Eso a nivel metodológico, pero y a nivel de evaluación, eso sí que es complicado. Y es complicado porque al final la evaluación es casi la parte más importante de todo el proceso instruccional. ¿Cómo evaluamos con tecnología? Bueno, pues vamos a intentar descartar un poco esos exámenes tipo test con tiempo, con cámara, que hacen que te diga si está copiando, si no está copiando. Yo lo he vivido con mi hermano pequeño que ha empezado ahora la universidad y al final le faltó llorar porque es que le ponían, era un examen de derecho, no se me olvidará, con 30 preguntas y creo que le pusieron 10 minutos para las 30 preguntas. Era colapsaba. Eso no es construir conocimiento. No, se puede evaluar, como ya usted bien lo ha comentado, con el tema de las rúbricas de evaluación perfectamente integrables en todas las plataformas educativas, que cuestan mucho elaborar al principio porque hay que pensar mucho, pero después podemos usar la misma rúbrica o adaptar la rúbrica a otras actividades similares y le va a dar mucha más información al alumnado, porque va a ver realmente por qué tiene la nota que tiene y no tiene otra. También otra cosa que aconsejamos mucho es, bueno, cuando se entregan las tareas, que no se les dé solo la nota numérica. La nota numérica, he sacado un 4, un 5, un 6, un 10. ¿Yo por qué un 10 y él un 9? No, pero que se comente también en la actividad. Las plataformas permiten hacer comentarios incluso a mano, poner notas, poner enlaces, también el refuerzo positivo de bien, lo estás haciendo bien, continúa haciéndolo así. Todo esto que en rosa está entre lo pedagógico y lo humano. No vamos a crear una educación virtual de robots, sino de personas como nosotros, que esto lo único que le hace falta es que podamos oler y que podamos... Pero bueno, eso ya saldrá poquito a poco. Ya está, no me porque voy a empezar aquí a hablar de tonterías y nada. Espero que con eso, pues Giovanni pues más o menos sepa enfocar sus clases. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y lo vivimos también nosotros, no como docentes, sino como padres de familia, enfrentados a muchas situaciones con nuestros hijos y nuestras hijas, que es absurdo. Y luego yo como madre pidiéndole a los docentes, ¿dónde está la retroalimentación? Porque es que vemos una nota y no sabemos qué pasa. Entonces, ese proceso que nos los estamos saltando porque de manera presencial podríamos tener ocasión de llevarlo a cabo, entonces debemos irlo contemplando en la construcción de ese modelo pedagógico que estamos organizando para el desarrollo de los cursos. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que nos hemos gozado de estas horas contigo. Quisiera saber cómo sería Antonio con una taza de café y no con una taza de agua y más fresquito por la mañana. Mejor no conocerlo. Además que tenemos, ya tengo un compromiso con Antonio, una invitación a la universidad. Kelly, eso es un compromiso en un próximo evento, invitar a Antonio a que venga a conocer Barranquilla y podrá reunirse también con su compañera Gloria, que es compañera de trabajo y conocer un poco más de la cultura de Barranquilla. Entonces eso es una promesa. Esperamos cumplirla. Le vamos a dar la palabra al profesor Tomás, que ha querido preguntar algo. Excelente.
Lo tenemos grabado, la promesa, así que después no... Así es. De la misma forma que tenéis que venir a Sevilla en cuanto que se pueda. Esperamos. ¿El profesor Tomás nos va a comentar algo o va a hacer alguna pregunta? Adelante, profesor. Bueno, no parece que Tomás no tiene micrófono, el profesor Tomás. Que tiene dificultades con el micrófono. Ok, la invitación... Ya la invitación se le hizo llegar. ¿Alguna última pregunta? Aló. Vamos ya cerrando. Tenemos a Tomás ya. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos. ¿Cómo sigue, profesor? Yo quiero, pues bien, ahí mejorando. Yo quiero saber algo. Ahora con esto de la educación remota, normalmente en los espacios académicos, ya sea en los salones de clases, siempre había una interacción docente-estudiante y eso obviamente hacía el proceso de enseñanza-aprendizaje un poquitico más dinámico. Ahora con esto, ¿existe alguna estrategia para que muchos docentes apliquen la flexibilidad, sobre todo en los procesos que van a llevar a cabo con los estudiantes? Porque nos hemos tropezado con docentes que el proceso académico lo quieren llevar igual que como si estuvieran en la presencialidad. De hecho, profesores de secundaria envían guías muy extensas y allí no están aplicando ni manejando la flexibilidad, porque ahora con esta nueva educación remota tenemos que ser un poquito más humanos con los muchachos, con los niños. Yo quisiera saber si de repente existe alguna estrategia que pueda hacer que los profesores se vuelvan un poquitico más humanos en ese aspecto. Gracias, Tomás. Sí, a ver, sobre todo lo que has comentado es que nos guste o no, como docentes tenemos que ser conscientes de que nosotros llegamos a nuestra clase, damos la clase y demás, pero puede que la persona que esté al otro lado, que el alumno o la alumna, pues a lo mejor lleve ya 6 horas delante de una pantalla, con lo que supone estar delante de una pantalla, que al final es una fuente de luz bastante grande, que cansa muchísimo. De hecho, nosotros mismos lo notamos, que seguramente les canse más dar las clases online que en el aula. Porque además en el aula pues uno va, sale, luego uno se toma el cafecito en la cafetería o habla con los compañeros. Esto es mucho más duro. Por lo tanto, hay que ser flexible. ¿Hay que ser flexible significa vamos a aprobar a todo el mundo? Por supuesto que no, pero vamos a aprovechar pues todas estas herramientas que hemos comentado ya, que permiten la interactividad y que permiten pues que también les digo, entre otras cosas, que rápidamente una persona puede estar atendiendo a la clase y estar buscando información sobre lo que se está diciendo. No es nada malo. Eso muchas veces a mí me pasaba en las clases presenciales, cuando se hacía una pregunta del tipo, bueno, pues ¿realmente han pensado lo que es la tecnología? No sé, que es una pregunta como muy abstracta. ¿Qué es la tecnología? Y la gente se quedaba mirando para los lados. Nadie, digo, que podéis buscarlo, que tenéis teléfonos móviles, que tenéis fuentes de información, que yo no busco al alumno Wikipedia, que se lo sepa todo. No. Si realmente es que debatamos y que construyamos algo que al final estáis aquí para esto. A la pregunta, ¿cómo podemos hacer que esas personas cambien un poco? Lo primero, no agobiando, porque cuanto más agobiemos, más nos cerramos. Y es sobre todo con este tipo de charlas, sobre todo ver desde una perspectiva humana que lo que se hace ayuda al otro. Y ayuda al otro es que no solo que ayuda al alumnado, sino también al mismo profesor. Muchas veces tenemos miedo a abrir la clase, a que el alumnado exprese su opinión o se debata porque es que esto se va a salir del tema, pero si realmente el tema está ahí, el tema está escrito, el tema se puede consultar en cualquier momento. El problema es que de esa información, ¿cómo avanzamos? Como decía antes la profesora Baloco, hacia el conocimiento.
todo eso poquito a poco, con voluntad, con paciencia, sabiendo que a veces nos vamos a dar con muros, que es imposible, tampoco vamos a gastar toda nuestra energía en una persona que para nada pues quiere cambiar, ya pues se lo penalizarán los alumnos cuando tengan que evaluarlo, ya está, no sé, y poco más. De la digitalización, la gente como se ve a veces vulnerable, como que deja en tus manos el que le ayudes y le des herramientas, y eso es bastante bonito, porque han perdido el control de la situación presencial, es el momento de aprovechar para que en lo virtual hagan otro tipo de cosas. No sé si, Tomás, con esto te he por lo menos dado energía positiva para que no te des con muros y con compañeros y compañeras que no quieran salirse un poquito de la norma. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. De hecho, el compañero Tomás es bastante enérgico. Hay una última pregunta. José Mauricio Sánchez, nuestro ingeniero del proyecto de educación. Hay una última pregunta, Kelly, antes. ¿Sí hay una antes? No, tengo la intervención programada de José Mauricio Sánchez. ¿Quién desea intervenir? Saludos, profe Antonio, y a todos los compañeros del proyecto de educación virtual y los invitados que están en este evento tan importante para nosotros. Hace un tiempo, y desde la escuela, los estudiantes viven una realidad. No les gusta trabajar en grupo, les gusta trabajar de manera individual. Y esto se vive desde la presencialidad. Hace un momento, profe Antonio, usted hablaba del trabajo colaborativo. Y sabemos que es muy importante en la academia. ¿Cuál podría ser una estrategia para desarrollar trabajos colaborativos exitosos con nuestros estudiantes usando las tecnologías de información y comunicación? Muy buena pregunta. A ver, ahora yo respondo con otra pregunta. ¿Por qué no le gusta al alumnado trabajar de forma cooperativa, colaborativa, el apellido que le queramos poner? Trabajar en grupo. Porque muchas veces, o la mayoría de veces, cuando están trabajando de forma colaborativa, realmente lo que están haciendo es un trabajo individual en grupo. Es decir, yo cojo el trabajo, lo parto como si fuese una barra de pan, un salchichón, lo que como queramos llamarlo, cada uno hace una parte y luego, si algunos del grupo son capaces de darle algo de uniformidad, el trabajo saldrá medio que... porque no se va a notar tanto que está hecho aparte. Pero la mayoría de ocasiones eso no pasa y es cuando dices, es que no sé, en un trabajo de investigación, por ejemplo, y le dices, es que la metodología no está bien planteada porque no es coherente con los objetivos que os proponéis. No, es que esa parte no es la mía, esa parte es la de Pepa. Y dices, pero ¿cómo que la de Pepa? Si sois un grupo, si trabajáis en grupo, realmente eso ¿por qué? Porque muchas veces también nosotros como docentes los trabajos que proponemos son algo artificiales, es decir, no responden a lo que puede ser una problemática real que les llame la atención y además que exija de trabajar en grupo. Nosotros como docentes, nos guste o no nos guste, tenemos al final que trabajar en grupo, ya sea para coordinar una asignatura, ya sea para realizar una investigación. Yo de forma aislada me veo incapaz de hacer cualquier tipo de investigación sin el respaldo del grupo. Y pienso, bueno, ¿y estas dinámicas de trabajo que sabemos que funcionan, porque ya tienen mucha trayectoria, cómo las llevamos al aula? Bueno, pues enseñando a trabajar en grupo, que sé que a lo mejor en una asignatura pues de matemáticas, de ingeniería, de medicina, puede parecer no tan importante, pero a veces es necesario pararse un poco, hacer una pequeña reflexión de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en grupo? ¿Hay un documento que refleja las obligaciones de cada miembro del grupo? ¿Hay una distribución de roles? Porque eso de que cada uno hace una parte es verdad. Realmente todos no lo pueden hacer todo. Tendrá que haber una persona que documente, tendrá que haber otra persona que sea la que al final redacte, pero todo haciendo pequeñas reuniones, parando la clase. Bueno, ahora nos vamos a reunir con los grupos. El docente tiene que ir grupo a grupo para ver cómo está. Hay una estrategia que con tecnología nos sirve muchísimo. Es, por ejemplo, si no tenemos ninguna plataforma, vamos a hacerlo, digamos,
un poco a lo gratuito. Una estrategia que está perfecta es montar un Google Drive para cada grupo y semanalmente el docente pasa por el Google Drive de los grupos y ve qué tipo de información hay, quién la ha subido, quién ha comentado, cómo va el trabajo, cómo va el borrador. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que como docentes tenemos que ser más facilitadores. Yo te mando el trabajo y luego te lo corrijo, porque eso al final es, como ya digo, la barra de pan. Cortamos, cada uno hace una cosa, lo pegamos como podemos y vamos que nos vamos. Otra forma también muy, muy buena de asegurarnos que todo el mundo maneja todo el contenido del grupo es solicitar una presentación sorpresa. De alguno del grupo pues va a tener que presentar alguna parte del trabajo, eso es muy divertido. Cuando eliges a la persona que normalmente ves que no lo domina tanto y todos los del grupo se quedan como, ya la has hecho. Hay que hacerlo no desde la parte negativa, sino para hacerles reflexionar de que realmente un trabajo colaborativo es un trabajo de todos, no un trabajo que hace uno con otro y el tercero ni va, y no. Y también que aprendan ellos a comunicarse con el docente y a comunicar los problemas que van surgiendo dentro del grupo. Porque hay veces que termina el curso, te llegan y te dicen, es que fulanito no ha hecho nada en todo el curso. Pero si yo te he preguntado y decía, no, es que me daba cosas, es que, no, cosa no, en una empresa, si tú cosas, es que, no, cosa no, en una empresa, si tú tienes un compañero que no trabaja, tú no le vas a hacer su trabajo. No, él tendrá que trabajar y si no, pues habrá que buscar la forma de que trabaje o si no, pues ya está, pues se le echa del grupo, se le busca otro grupo. Son estrategias un poco que hay que ponerlas en similitud con lo que se hace en los grupos en la vida real. Igual que una familia, igual que una empresa, en fin, son grupos. Profe, muchas gracias, excelente. De nada. Tenemos una pregunta de parte de nuestra profesora Rocío Varela. Ella extiende esta inquietud. ¿Qué tendría que desaprender un profesor que quiere incorporar las tecnologías en el aula? Cada vez son más difíciles. A ver, ¿qué tendría que desaprender? Pues un profesor que quiera incorporar la tecnología, realmente lo primero que se tiene que olvidar es del miedo a usar la misma tecnología. Hay personas a las que le sigue dando miedo abrir el navegador de internet, o sea, una búsqueda, porque creen pues, que pueden estafarla, que al final lo que esas personas están queriendo decir es no he tenido contacto con la tecnología, ya me veo incapaz de, y el miedo lo que hace siempre es que causa rechazo. Las personas cuando tienen miedo a algo, normalmente o se ponen a llorar o se quedan paradas o salen corriendo. Pues algo así pasa cuando usamos la tecnología. Ahora, ¿qué tipo de malas prácticas o de prácticas, que malas, no me gusta eso de bueno o de mal, pero bueno, ¿qué tipo de crítica se le puede hacer a esto? Pues las que hemos visto antes. Eso de tratar la plataforma como si fuera un repositorio de texto, aquello de solo poner un solo tipo de formato, aquello de olvidar que el alumnado necesita interactuar con sus compañeros y con sus compañeras, porque si no, ya les digo, afrontar una carrera universitaria en una modalidad 100% virtual es algo hecho para muy pocos y muy pocas, que realmente la universidad como tal se construye en comunidad y no es solo conocimiento, también son relaciones. Es fundamental que ese alumnado establezca relaciones con el mismo alumnado y con los profesores, que se le ofrezcan oportunidades para colaborar, en fin, todo eso que se suele hacer en presencial, pero que ahora pues necesita tecnología. Y creo que poco más, porque es que desaprender no es que haya que desaprender, realmente es aprender de lo que antes pues ya sabías que no funcionaba. Pero desaprender uno no puede desaprender realmente, lo que va es cambiando la forma de actuar. Pero bueno, no sé, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que ya vamos cerrando. Quiero de manera muy especial agradecerte este tiempo, esta charla. Algunos hemos alcanzado a tomarnos el café
Sí, este nombre se lo agradecemos precisamente a la profesora Rocío, que ha sugerido este nombre con una actividad que se venía haciendo aquí. Entonces nos pareció que es muy acertado alrededor de un café hablar sobre temas de tecnología, y lo vamos a continuar haciendo en este primer tema acerca de lo que son las competencias digitales y todo el tema de la transformación digital. Agradecemos a Antonio sus referencias, pero para todos los que han preguntado sobre algunas aplicaciones específicas, bueno, en los próximos meses vamos a tener algunos invitados que nos van a hablar específicamente y de pronto algo práctico sobre estas herramientas digitales, sobre estos recursos digitales de manera muy específicas, digamos categorizadas, pero siempre orientadas a temas pedagógicos. Eso para que lo tengan muy presente en las próximas invitaciones que haremos. Por lo pronto quiero agradecer nuevamente al profesor Antonio todo este tiempo, estas buenas prácticas que nos ha comentado, sus experiencias, sus conocimientos y bueno, y toda la trayectoria que tiene en el tema de las competencias digitales. Entonces, tenemos un compromiso con usted para hacerle ya una invitación presencial. Esperamos en unos próximos meses tener un evento un poco más organizado con tiempo, pero sí de manera presencial. Esperemos que todo este tema del aislamiento pase rápido y podamos vernos en personas. Entonces, muchas gracias, Antonio. Felicidades. Muchas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo desde Sevilla y bueno, espero que también la situación por ahí, que estos días ha sido bastante complicada, pues poco a poco yo estoy seguro que se encausa y ya está. Y nos vemos pronto en presencial. Si no, os venís para Sevilla, que aquí últimamente ahora hace mucho calor, pero bueno, no se está mal. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Adelante, Kelly. De mi parte te prometo unas alegrías, un bata de cola, que mi hija podría honrarte con eso. Y bueno, a todas nuestras audiencias, a todas las personas que nos han acompañado en esta aula virtual, en este escenario que hemos creado, vamos a dar por finalizado el Cafecito con las TIC, Transformación Digital Educativa. En estos momentos les hemos compartido vía chat de la sala Zoom el enlace del formulario de registro de asistencia para poderles hacer llegar los correspondientes certificados de asistencia a los docentes que nos han acompañado durante esta tarde tan amena, que ha sido un proceso de aprendizaje muy didáctico y muy divertido gracias a la intervención de Antonio. Gracias nuevamente a todas esas personas que han hecho posible esta experiencia formativa con estos expertos acerca de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Gracias nuevamente, profesor Antonio, por su tiempo, por sus conocimientos, por su experiencia. Y gracias a quienes aceptaron nuestra invitación a un cafecito con las TIC.